tenemos el grandísimo placer de estar con ustedes de nuevo en esta entrega de Entroya TV desde la República Dominicana, la joya del Caribe para el mundo. Miguel Ángel Rodríguez y Emilia Pereira. Estaremos conversando sobre temas interesantes esta vez para ustedes, Emilia. Bueno, hoy tenemos a una invitada muy importante, muy apreciada por nosotros, doña Alejandrina Germán, que es ministra de Educación, es ministra de Educación Superior, es ministra de la Mujer, toda una educadora, un referente en esta materia, pero una mujer de Estado con muchísima experiencia. ¿Cómo está doña Alejandrina? Estoy muy bien y muy alegre de tener la invitación de ustedes para participar en este programa, en el que estoy segura que voy a aprender mucho. Bueno, nosotros vamos a aprender seguramente mucho con usted. Y hay un tema del que no podemos distraernos, que está en el candelero en estos días, que es la propuesta que ha hecho el presidente Luis Abinader para fusionar los ministerios de educación, el MINED, y el Ministerio de Educación Superior, el famoso MESID. Esta propuesta, ¿qué fundamento tiene? ¿Qué impacto generaría en la educación dominicana? Yo pienso que hay que acercarse a todo lo que son funcionarios del gobierno, incluyendo el presidente de la República, y convencerlos a todos y a todas de que las funciones que desempeña el Ministerio de Educación y las funciones que desempeña el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que lo fundan una sola institución, sería una labor muy difícil y sobre todo realmente les restaría labores de supervisión, de seguimiento, de apoyo, pero lo más importante, en este siglo XXI, uno de los ámbitos donde los cambios son más acelerados, más profundos, que las ciencias, la tecnología, la innovación, impactan cada día las labores que se realizan. Fundir al Ministerio de Educación, que tiene que ver con la educación preuniversitaria, que son desde el que el niño ingresa con 1 o 2 años a la educación inicial hasta que concluye el bachillerato. Fundirlo con la educación superior, donde tenemos unas 50 universidades. Y esas universidades ofrecen programas de pregrado, de técnico, de grado, de licenciatura, de posgrado, maestrías y doctorado en convenio con otras instituciones y de especialización. Y por supuesto, algo muy importante, en la educación superior, por ejemplo, no solo son los posgrados que tienen que ver con la vida académica, es que la educación superior tiene que ver hasta con las especialidades médicas, los programas de especialización de los técnicos especializados en áreas fundamentales como la ciencia, la tecnología, la innovación. Porque cuando hablamos del Ministerio de Educación Superior estamos olvidando 2 cuestiones que son fundamentales en este siglo XXI. Educación superior, ciencia y tecnología, porque tiene que ver con el impulso a la innovación, el desarrollo de la investigación, el promover la creatividad, el desarrollar la conciencia crítica y la capacidad de innovar y ir realmente aportando a lo que tiene que ver con la producción de conocimientos. Entonces, hay que pensar muy bien cómo un ministerio como el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la formación inicial, básica y media, que tiene que supervisar la educación pública y privada, que tiene que darle seguimiento e innovando el diseño curricular para ir respondiendo a las demandas del siglo XXI, que está en constante cambio. Tú lo vas a fundir con el Ministerio de Educación Superior, que tiene que ver con el técnico superior, técnicos especializados, tiene que ver con los programas de grado, tiene que ver con los programas de posgrado, especialización, maestrías y doctorado, tiene que ver con la formación de los médicos, de los ingenieros, de los agrónomos, los veterinarios, las ciencias de la salud, todas las ciencias de la salud. Realmente hay que tener, yo pienso, no analizar a profundidad lo que implica el trabajo del Ministerio de Educación Superior. Todo programa de pregrado, grado o posgrado que se realice en las universidades
tiene que ir al MESI, y el MESI tiene que tener técnicos especializados para poder revisar esos planes de estudio, hacer los cambios que haya que hacerlo y hacer que vayan respondiendo a las demandas del presente y del futuro. Entonces no podemos realmente fundir ambos ministerios porque sería un retroceso para la educación dominicana y no solo para la educación superior, sino también para la educación inicial, básica y media, porque o secundaria, como se le dice también, porque el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es el que aprueba y le da seguimiento a los programas de formación de maestros, que es la piedra angular para la calidad de la educación dominicana. Es decir, que lo que hay que realmente hacerle comprender con claridad al actual gobierno que realmente sería un retroceso invaluable poder retroceder realmente a unir. Además, el Ministerio de Educación Superior nunca ha estado ahí. Cuando no era ministerio, era un Consejo Nacional de Educación Superior. Y siempre, cuando no tenía la estructura que tenía cuando yo ingresé en el 96 a ese consejo, siempre ha que haber comisiones especializadas para el seguimiento de la educación superior. Nunca se ha trabajado pensando en que educación pueda hacerlo. Ha sido un logro para la República Dominicana que la educación se le asigne el 4% del presupuesto nacional a lo que tiene que a la Secretaría de Educación. Hay sectores que plantean que eso entonces achicaría el presupuesto de la Secretaría y ya no estaríamos hablando de ese 4%, porque entonces habría que hacer una designación a la educación superior. A la educación superior. Entonces, hay sectores que dicen que se afectaría el presupuesto general de ese 4%. Claro, porque ese 4% del Producto Interno Bruto es para la educación inicial, básica y media, para la educación preuniversitaria. Y tú unes a ese Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y Tecnología, tendrá que utilizar parte de ese 4% para asignarse a la educación superior. Y la educación superior también es esta gran inversión, sobre todo por lo que tiene que ver con el apoyo a la educación pública y privada, el fomento de la investigación, el desarrollo de las tecnologías, de la innovación. Son decenas, centenares de proyectos de investigación e innovación que financia y apoya el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si tú le llevas todo eso a educación, lo fundes con educación, sería realmente muy difícil poder manejar una institución con una labor tan compleja y tan amplia como tiene el Ministerio de Educación Superior y Ciencia y Tecnología, con el de educación que ya en sí es el ministerio más grande del país. Hay otro aspecto, doña Alejandrina, que se supone que tendrá que ser motivo de mucha atención y que tendría que ir al Congreso. Tendrían que reformarse leyes, que modificarse leyes relativas a la educación para, bueno, que regulen ese estatus nuevo que se generaría, esta fusión. Eso también es otro componente complicado a mi juicio porque está pendiente la reforma fiscal, está pendiente una propuesta de reforma constitucional y ahora estas fusiones que se quieren hacer de algunas instituciones. ¿Cómo usted ve ese panorama legislativo que tendría también un impacto en relación a estos asuntos? Bueno, que eso es una labor muy compleja. Y realmente el Senado y la Cámara de Diputados tendrían que formar comisiones especiales para poder estudiar eso a profundidad y poder decidir si lo aprueban y con cuáles condiciones lo aprueban. Y realmente, señores, pensemos nada más que el Ministerio de Educación no es nada más la educación preuniversitaria. Ahí están los colegios privados y los liceos públicos, la escuela pública, que tienen también cursos especializados, tecnológicos, que requieren apoyo, que requieren seguimiento, que requieren un alto nivel de formación, de quienes sean los profesores, darle seguimiento a los estudiantes, porque el sector público abarca un porcentaje muy alto de la educación preuniversitaria. Y realmente el Ministerio de Educación, con la labor que tiene ahora, sin estar fundido con Educación, Ciencia y Tecnología, es una labor sumamente compleja. Y se lo puedo decir, yo fui ministra de Educación por 4 años y también fui ministra de Educación Superior por varios años, no sé cuánto. Pero del 96 yo fui presidenta del CONES, del Consejo Nacional de Educación Superior. Entonces,
Ese es un problema que yo pienso que tenemos que hacer realmente el nivel de concienciación en el gobierno y en el Congreso para que entiendan que unir esos dos ministerios sería un gran retroceso, un golpe muy fuerte para el sistema educativo dominicano. El ministerio tiene varias direcciones. Tiene la dirección de bienestar estudiantil, la de la formación docente y tiene la de edificaciones. ¿Cuál sería entonces el rector? ¿Si el ministerio o la MESI? ¿O si la MESI pasaría a ser una dirección dentro del Ministerio de Educación? ¿Y cómo funcionaría la parte administrativa? Porque también eso hay que concatenarlo. Yo tengo la esperanza de que esa fusión no se va a dar. Pero en el caso de que se diera, es algo sumamente complejo. La dirección de edificaciones escolares tiene que ver con todos los planteles públicos de República Dominicana, los planteles públicos. En el caso del MESI, el MESI tiene que ver con la sede central, las universidades estatales, que le da apoyo, y por supuesto, pero no tiene ninguna influencia lo que tiene que ver con la educación superior privada. Pero si lo funden los dos, así como el MESI supervisa la educación privada en educación superior, tendría que hacerlo el MESI. Entonces yo realmente no me imagino cómo una Dirección General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, porque la mano de Educación Superior es también ciencia y tecnología, porque la educación, el MESI es el responsable de fomentar, apoyar, dar seguimiento, formar a los investigadores. Y mucha gente no se da cuenta, pero el MESI fomenta, apoya y desarrolla múltiples investigaciones de gran relevancia en República Dominicana, incluyendo que tiene un instituto de ciencia, de investigación, ciencia y tecnología. Tiene realmente una labor importantísima, tiene que ver con la investigación. Realiza realmente concursos, hace llamados para fomentar la investigación, la ciencia y la tecnología. Yo realmente no veo ninguna posibilidad de que un ministerio que absorba los dos ministerios, los junten de educación y de educación superior en una sola institución, pueda desarrollar una labor eficiente. Muy difícil, porque aunque hay que reconocer que se trabaja en coordinación, hay muchos vínculos, sobre todo para la formación de los maestros, porque los maestros son los que realmente garantizan, que se pueda seguir elevando la calidad de la educación. Y los maestros se forman en las instituciones de educación superior. Pero las escuelas de formación de maestros están vinculadas al Ministerio de Educación. Entonces, ese es un asunto muy complejo. Yo tengo la esperanza de que esa fusión no se va a dar. Doña Alejandrina, usted que es una mujer de Estado y con tantos años viendo el diseño de políticas públicas vinculadas a la educación, bueno, seguramente tiene la experiencia de que cuando se van a tomar medidas de este impacto, pues se llevan los temas sobre la mesa, los planificadores analizan y luego de muchos análisis, de muchas consultas, entonces se le presenta al presidente de la República una propuesta o varias propuestas. En este caso, uno infiere, porque conoce más o menos cómo funciona el Estado, que eso debió ocurrir antes de que el presidente Luis Abinader le explicara al país, le informara al país que iba a hacer esta modificación de esa estructura. ¿Realmente usted, que está vinculada al sector, en algún momento oyó que se estaba haciendo una consulta, que había un movimiento encaminado a esto? No escuché nunca que estuviera haciendo ninguna consulta. Y la mejor prueba de que esa consulta no se produjo es que hace apenas unas semanas, quizás 2 o 3 semanas, el Ministerio de Educación propuso un cambio de la estructura de educación que en ningún momento coincidía con que fuera a unirse a educación superior. Lo que diría que el Ministerio de Educación Superior, que está proponiendo una nueva estructura con innovaciones que tienen que ver con el siglo XXI, es porque no sabía que se iba a poner eso. Es decir, que no hubo consulta con educación, parece ser.
Bueno, entonces también hay sectores que están planteando que es una especie de una decisión política, no una decisión de carácter educativa y de innovación y de investigación con relación a lo que inhiere al mismo ministerio y a la misma MESI. Pero realmente hay que reconocer que en muy pocos países, sobre todo de América Latina y en muchos países del mundo, no hay un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. La ciencia y la tecnología siempre se desarrollan en institutos especializados, en instituciones vinculadas de alguna manera a las instituciones de educación superior. No hay realmente, nadie se le hubiese ocurrido que después de haber logrado un avance como este, y se lo puedo decir con mucha propiedad, porque yo he viajado a muchos países del mundo, a actividades internacionales que tienen que ver con la educación superior, la ciencia y la tecnología y con la educación. Y una de las cuestiones que para la gente más le impresionaba y más apoyaba y se sentía realmente identificado fue que en este país hubiera un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y un Ministerio de Educación. Porque recuerden que cuando yo entré a la educación superior, yo trabajé en el Consejo Nacional de Educación Superior como técnica, pagada por el PNUD, muchos años. Pero cuando yo llegué a ser presidenta del Consejo Nacional de Educación Superior en el 96, ¿por qué existía un Consejo Nacional de Educación Superior? Para trabajar de manera independiente, aunque se coordinen actividades, del de educación, porque se veía la necesidad de tener una institución especializada en lo que tuviera que ver con educación superior, ciencia y tecnología. Un momento, que nunca voy a olvidar, donde habían muchísimos problemas que tenían que ver sobre todo con la formación de médicos que venían del extranjero a estudiar aquí, en algunas universidades que ofrecían programas que no respondían a los estándares, graduaban médicos y especialistas sin la formación adecuada. ¿Y qué me tocó a mí como presidenta del Consejo Nacional de Educación Superior y como técnica de educación superior? Cerrar universidades para impedirle que desarrollaran programas inadecuados, porque no existía un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y realmente había muy poca, yo diría, control, muy poco seguimiento. No había la supervisión adecuada, que ahora todo plan de estudio que se desarrolla en cualquier universidad tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y uno, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales que existen, determina si ese plan de estudio procede, o si hay que hacerle cambio o si no procede. Entonces, realmente yo entiendo que hay que hacerle conciencia, tanto al Congreso, que es el que discute los cambios que se proponen, como al presidente de la República, que sería realmente penoso, un retroceso, un gran error, llevar a una sola institución el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación. En este país había institutos de investigación, se realizaban investigaciones importantes. Si se hacían, nadie tenía control de ellas. Ahora sí la tiene a través del Ministerio de Educación Superior. Si se iban a hacer programas de formación de maestros para tratar de elevar la calidad de la formación, ¿qué hizo el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología cuando yo era ministra ahí? Elaboramos los planes de estudios que tenían que desarrollar todas las universidades, independientemente de si fueran público o privadas. ¿Cómo había que formar los maestros para seguir realmente elevando la calidad de la educación? Entonces, el rol regulador y supervisor del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología es fundamental para que en un país podamos formar los profesionales que necesitamos, y no solo para el nivel superior, los profesores que están en las escuelas, garantizar la formación que requieran para ser buenos maestros, porque yo tengo un defecto que no puedo negar. Yo no soy de la que, porque soy la ministra, no superviso. Yo superviso y voy a los lugares. Con la anuencia de doña Alejandrina, vamos a hacer una pausa, señores, pero sigan ahí, porque como ven, esta es una entrevista esclarecedora sobre lo que está pasando en el sistema educativo.
Continuamos nuestra conversación con doña Alejandrina Germán, destacada educadora dominicana. Doña Alejandrina, sería interesante hacer una panorámica de lo que ha ocurrido en el sector educativo, digamos, en los últimos 20 años, hasta llegar aquí a este planteamiento que hace el presidente Luis Abinader para fundir 2 ministerios de educación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué avances ha habido? ¿Qué retrocesos hemos tenido? ¿Cuál es? Yo pienso que las debilidades del sistema educativo dominicano son realmente las que, yo diría, influyen, no solo en la República Dominicana, sino en la mayoría de los países. Pero aquí hacemos un gran esfuerzo. Por ejemplo, los maestros de las escuelas dominicanas, cuando yo comencé a dar clase en el 69, éramos apenas bachilleres. Después se fueron aumentando los niveles de exigencia para que los maestros por lo menos tuvieran una licenciatura o fueran graduados de maestros normales, que se graduaran en las instituciones que están bajo la gerencia del Ministerio de Educación y forman sobre todo los maestros del nivel básico, es decir, de primero a octavo. Pero ¿qué pasa? Realmente las evaluaciones que se hacen, los procesos de evaluaciones, las evaluaciones quinquenales, las pruebas que se aplican nacionales e internacionales para medir el nivel de los estudiantes, trajo una gran preocupación que nos llevó hace unos años a crear un programa para la formación de maestros de excelencia. Ese programa para la formación de maestros de excelencia implicaba que los que iban a ingresar a ese programa tenían que pasar unas pruebas nacionales e internacionales en las que pudieran demostrar que realmente estaban en condiciones de ser buenos profesionales. Pero ¿qué pasa? Que al aplicarle la prueba, una que la aplica el Ministerio de Educación y otra que es importada de otros países, nos dimos cuenta de que realmente no había manera de que los bachilleres aprobaran esa prueba para ingresar a la carrera de educación. Tuvimos que desarrollar programas intensivos de fortalecimiento de la formación de los bachilleres para poder ingresar a la carrera de educación con mayores niveles de formación, incluyendo que el programa se llamaba Programa para la Formación de Maestros de Excelencia. Pero lo cierto es que eso fue un gran esfuerzo, pero tampoco pudimos lograr los objetivos que perseguíamos. Entonces, el sistema educativo dominicano tiene muchas complejidades, que una de las cuestiones que facilita que podamos lograr mejores objetivos es que podamos coordinar Ministerio de Educación con Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que es realmente el que tiene que ver con la formación de los profesionales y la formación de los maestros para poder elevar la calidad de la educación. Pero me dice una persona que comenzó a trabajar de maestra en el año 1969, que nunca ha parado de trabajar, que todavía hace 2 o 3 semestres todavía estaba dando clases en la UAS, en la formación de maestros. Pero realmente tenemos que reconocer que no hemos podido avanzar en el nivel que quisiéramos para poder lograr la calidad de la educación deseada. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que nosotros decíamos como Ministerio de Educación Superior, que los bachilleres tenían muy bajo nivel de formación. Y yo me pregunto, ¿quién es el responsable de que esos bachilleres tengan buen nivel de formación? El Ministerio de Educación. ¿Y quién es el responsable de que los maestros que salen de las universidades puedan formar bien los bachilleres? Ese es un problema muy complejo. Y yo sigo pensando que realmente sería un retroceso enorme, porque realmente es una labor muy compleja. Y República Dominicana y todos los estudios internacionales y nacionales no quedamos bien, quedaba a un nivel muy bajo. Y se han hecho muchos grandes esfuerzos para tratar de elevar sobre todo los programas de formación de maestros. Ya le dije, hicimos un programa para la formación de maestros de excelencia, pero cuando aplicábamos las 2 pruebas que se le aplicaban para ingresar al programa, nadie pasaba. Crítico. Y hubo que bajar los niveles de exigencia en la prueba para poder realmente
seleccionar los maestros que van a estudiar la carrera. Entonces es un problema tan complejo que la única manera que podamos avanzar es que cada ministerio haga su papel y por supuesto que tengamos entre los dos ministerios las labores de coordinación y seguimiento que permitan avanzar. Se ha hablado de que la inversión en educación es fundamental, no solamente en la parte de los recursos humanos y la parte de la infraestructura. Sin embargo, la República Dominicana en los últimos 12 años ha manejado el 4% del Producto Interno Bruto. Entonces, la pregunta es, o la interrogante es, o la inquietud es, ¿qué ha pasado con una inversión donde hay un ministerio con una cantidad importantísima de recursos, inclusive el ministerio con más recursos que tiene la República Dominicana, y no ha habido el avance que se ha requerido o el avance que se aspira para ello? Entonces, hay una corriente que dice que el problema no solamente de recursos, hay otros interrogantes y hay otras respuestas. ¿Qué usted nos dice con relación a eso? El problema es que ese problema nosotros no podemos atribuir a ningún nivel en particular. La educación superior es la responsable de que formemos buenos maestros. Y si formamos buenos maestros, pudiéramos elevar la calidad de la educación inicial, primaria y secundaria. Y por supuesto, ser una gran contribución a la elevación de la calidad de la educación. Pero también se requiere que la ciencia, la tecnología, la innovación, los recursos, el uso de las tecnologías llegue a las escuelas desde el nivel inicial hasta el nivel secundario y se ha avanzado en esa dirección. Pero elevar la calidad de la educación es un asunto holístico, global, y tiene que ver con todos los factores. Y nosotros podemos tratar de formar buenos maestros, pero hay muchos maestros que tú pudieras suponer que deberían ser buenos porque están en una universidad carísima y sin embargo te das cuenta que no es así. Entonces nosotros no es solo el 4% para educación, es las estrategias de formación, de capacitación, de seguimiento y de concienciación. Porque te digo algo, no es solo la escuela, es que la escuela, el centro educativo, es un factor determinante, pero también está la familia, están las iglesias, están los clubes culturales, están las asociaciones diversas que hay, que deberían ser más solidarias con el trabajo de los centros educativos para que los niños puedan avanzar. Ok, se puso la tanda extendida. ¿Qué impacto? Hemos averiguado bien si ese uso de la tanda extendida ha contribuido a elevar la calidad de la educación. Hay que evaluar si realmente se han hecho seguimientos en algunas escuelas, en algunos centros educativos, pero a nivel holístico global no se ha hecho. Pero lo importante es que, óyeme bien, a la gente no le gusta que yo diga eso. Las universidades son las que forman los maestros. Si las universidades forman los maestros y los maestros no forman bien los bachilleres, ¿quién es la responsable? Es complicado. Es difícil, porque se supone que las escuelas de formación de maestros, incluyendo las universidades, son las responsables de que tengamos buenos maestros. Pero ¿qué pasa? Los estudiantes en este país, los mejores bachilleres, no estudian educación. Los que estudian educación en este país, ¿saben quiénes somos? Los más desfavorecidos en términos económicos, culturales y educativos y en todos los ámbitos, porque era la carrera que de más fácil te podíamos acceder a personas de escasos recursos. Es muy difícil, hay algunos casos excepcionales, pero es muy difícil encontrar una persona de clase social alta estudiando educación. Hay muchos que están en los colegios privados caros, que son los profesores. Pregunta a esos graduados de educación. Ciertamente. Exactamente, es que es un problema que es demasiado complejo y que poder abordarlo y realmente seguir trabajando, porque se ha hecho mucho esfuerzo por elevar la calidad de la educación y por unir criterios para poder trabajar de manera conjunta. Pero aún así,
todavía yo sigo diciendo que uno de los grandes problemas de educación es que los que estudiamos educación, incluyéndome a mí, son los más desfavorecidos en términos culturales, educativos y económicos. Entonces, lo que podríamos concluir es que el incentivo a los profesores, al personal docente, sería importantísimo, porque una persona que te gane a ti 30,000, 40,000, 50,000 pesos, 45,000, a lo mejor no es un atractivo para otro sector que podría ganar una cantidad más de dinero, que tuviera más seguridad, una seguridad social, que tuviera un plan de retiro con mucho más atractivo. Parece que esa es la conclusión a que estamos llegando. Los maestros no tienen bajos salarios. Los maestros tienen un salario por un aceptable. No podemos decir que lo más fundamental del maestro es el bajo salario de los maestros, porque los maestros no tienen un salario que sea realmente el más bajo. Hay muchísimos médicos que ganan menos que un maestro. Abogados, ingenieros, agrimensores, agrónomos. De hecho, se mejoraron mucho. Exactamente, han mejorado el salario de los maestros. Y realmente el salario de los maestros no es un salario que no sea competitivo. Lo que pasa es también que dedicarse a la labor de maestro, además de la buena formación que se requiere, es de vocación y de compromiso. Bueno, El maestro es vocación y compromiso. sí, doña Alejandrina, en los últimos años y ahora mismo vemos el impacto que está teniendo en todas las áreas la inteligencia artificial. Y por supuesto, esto tiene que ver con el sistema educativo. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la influencia, del manejo que se le pudiera dar a la inteligencia artificial en la educación? No hay realmente todavía un gran impacto. Hay algún impacto, incluyendo que hasta los partidos políticos lo estamos utilizando por algunas estrategias que no den resultados. Pero lo importante de la inteligencia artificial es saberla conducir adecuadamente, porque no podemos conducirla de una manera que tú seas un gran tecnólogo, una gente con un alto nivel de formación desde el punto de vista técnico, pero que no cuide el rigor conceptual de manejo de contenidos que se maneja de otro ámbito, porque la inteligencia artificial te dice muchas cosas, pero no necesariamente con el rigor conceptual y el rigor y la calidad técnica que podemos lograr de la manera que lo hacíamos hasta ahora. Entonces, la inteligencia artificial es buena, la gente le gusta y está de moda y todo el mundo quiere utilizarla, pero hay que tener mucho cuidado porque puede realmente bajar la calidad del trabajo de los estudiantes, pero además de la calidad del trabajo de los estudiantes, el esfuerzo intelectual, mental, conceptual que hace un estudiante sin el uso de inteligencia artificial. Bueno, se dice que ahora los estudiantes van un poquito más cómodos, porque usted le pide que le haga un texto o que le haga un seminario de 20 páginas, de 30 páginas, de 15 páginas, y ustedes solamente con decirle... ¿Y qué aprenden? Entonces, eso sería... Cuando tú lo elaboras, tú aprendías, si no aprendes nada. ¿Cuál es el impacto que usted cree que tiene? No, que hay que conducirla adecuadamente, que si la van a utilizar, sea de tal manera que tú puedas hacer el texto con inteligencia artificial, pero que el maestro tenga el cuidado de que compruebe que el estudiante que hizo el trabajo de esa manera domine los conceptos que manejó y tiene realmente una suficiente calidad del aprendizaje que produjo. Porque te lo hizo, pero apréndetelo, manéjalo conceptualmente, metodológicamente, técnicamente. Para eso, doña Alejandrina, habría que hacer un esfuerzo grande para fomentar la lectura. Y yo creo que ahí, en este punto, hay una gran debilidad. ¿Qué habría que hacer en el sistema educativo para estimular la lectura de parte de los maestros, de los profesores, pero también de los estudiantes? No, hay muchas instituciones ya que están fomentando mucho la lectura y le dan seguimiento. Lo que hay que fortalecer esa parte, pero sí hay bastante empeño. Yo, por ejemplo, hay un niño que yo le doy mucho seguimiento, que tiene como 6 años, y ya en el colegio donde él está le pidió que llevara 2 libros de lectura para leer y comentarlo todos los días. Es decir, que están leyendo, por lo menos en algunas instituciones. Lo que hay que hacer también es
tratar de que la lectura, además del libro físico, tener suficiente apoyo tecnológico para que los niños, los propios centros educativos puedan realmente tener, poder hacer con audiolibro o con el programa de inteligencia artificial, pero lo que tiene que cuidar bien esa parte es el maestro para que no se quede en el simple trabajo que le hizo el otro, para que el niño coja el trabajo suave. Bueno, Emilia, yo creo que debemos hacer la pausa, pero también debemos de hurgar en la Alejandrina escritora también. Claro, por supuesto. Bueno, vamos entonces a hacer la pausa en esta interesantísima conversación con doña Alejandrina Germán y sigan ahí con nosotros en Troya TV. Bien, y seguimos nuestra conversación con Alejandrina Germán, educadora dominicana. Recuerden, suscríbanse al canal, dennos sus me gusta y hagan comentarios, porque aquí hay mucho que comentar sobre lo que se está diciendo. Alejandrina Germán es una educadora, una profesional de larga data, con muchísimas experiencias y de demostrada vocación. ¿Cómo se despierta el interés suyo, doña Alejandrina, por incursionar en la educación? Voy a decir la verdad. Dígala, dígala. Cuando yo vine a la universidad, en el año 1969, mi interés era estudiar ingeniería. Pero para estudiar ingeniería no se podía trabajar. Y para yo poder vivir aquí en la capital y estudiar, tenía que trabajar. Entonces, por eso me puse a pensar qué carrera iba a estudiar. Cuando voy a decidir qué carrera estudiar, pensé en educación. Y fue tan difícil para mí poder decidirlo que comencé a decir, si estudio educación, mención filosofía y letras, según el programa de formación, ni voy a pasar de educación, ni voy a saber filosofía y letras. Si estudio mención matemática y física, ese plan de estudio no me permite a mí saber ni matemática y física ni educación, porque la combinación es muy desequilibrada. Y yo siempre he sido muy crítica, demasiado crítica. Digo, bueno, entonces dame coger una carrera que lo que yo he hecho yo lo aprenda. Y cogí ciencias de la educación. Y desde ese mismo momento que estudié, que fue la carrera de ciencias de la educación, comencé a trabajar en el nivel inicial, en un colegio en Villa Duarte. Después de ahí trabajé en escuelas primarias, en educación secundaria, en el programa de formación de maestros, el Fray Evaristo Mejía, y en varias universidades. Es más, un semestre que nunca voy a olvidar, que di clase en el mismo semestre en INTE, en Pucamaima y en la UAS. Increíble. Porque los salarios de educación eran muy bajos. Que tú puedes tener un salario que te pudiera ayudar a mantener los hermanos que también venían a estudiar. Necesitaban tener mejores salarios. Pero realmente para mí la educación, lo más importante que tiene, no es solo que las personas aprendan matemática, física, química, biología, sino que podamos contribuir a la formación de valores, actitudes y convicciones, de que esos maestros, además de dominar el área en la que trabajan, tengan conciencia clara de cómo pueden influir en la formación de las presentes y futuras generaciones, sobre todo para que aprendamos los valores más importantes, los valores morales, patrióticos, las convicciones, los sentimientos, pero sobre todo, ustedes ven muy pocas veces un maestro que esté metido en una actividad de esas cuestiones que aparecen ahora. ¿Por qué? Porque la formación de maestros está centrada, además de la formación en el contenido, la formación de valores. Y para mí eso fue lo más importante. Y me siento muy orgullosa de haber trabajado durante tantos años y realmente que mis estudiantes aprendieran a valorar lo que compartíamos. Porque te digo algo importante, yo digo que hay un adagio campesino que dice la verdad. Los que no son campesinos no lo saben, pero en el campo dice, nadie escarmienta en cabeza ajena.
Y eso lo aplico yo tanto a la educación, es que yo no lo voy a enseñar a nadie. Lo que yo hago es que hago que él aprenda, porque nadie aprende por otro. Es decir, para que la gente aprenda, tiene que ser él el que razone, el que critique, el que analice, el que interprete, porque realmente el aprendizaje es una construcción permanente y en cada cerebro, en cada ser humano se produce ese conocimiento y el maestro lo que hace es facilitar que el estudiante haga el ejercicio mental, intelectual, que lo lleve a aprender. Porque yo no hago nada con explicarte a ti muy bien cómo se planifica una clase. Lo importante es que tú tengas claro qué es lo que debe hacer para que el proceso de formación sea el adecuado. Y en eso realmente el maestro es fundamental. Y para mí la mejor profesión, aunque no era mi interés al principio, ha sido haber estudiado educación, porque me siento muy satisfecha de ser maestra. Amigos, Alejandrina no solamente es educadora, no solamente es política, también es escritora. Emilia, también es escritora. Por ejemplo, aquí tenemos Juan Bosch, Visión Integral. Es un libro de la autoría de la licenciada Alejandrina Germán. Aquí tenemos reflexiones sobre la educación dominicana. Licenciada, esa vocación de escritora, cuéntenos de eso. Mira lo que pasa, yo realmente, desde que comencé a trabajar como profesora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nosotros, los profesores, teníamos que escribir el material con que los estudiantes iban a formarse. Porque o seleccionarlo, corregirlo y adecuarlo para que los estudiantes pudieran aprender lo que debían aprender. Porque no es lo mismo que ahora, donde tú tienes una biblioteca virtual, un audiolibro, puede una biblioteca virtual. Hay muchas bibliotecas que antes no había donde tú puedas ir a estudiar o a trabajar. Pero realmente yo comencé a escribir, sobre todo cuando comencé a dar clases en la UAS, que escribíamos los folletos, que eran unos materiales que se hacían en una máquina de escribir. mimeógrafo. Y después pasaban a un mimeógrafo y en el mimeógrafo lo tirábamos. Y después de eso, estos libros que he publicado, en la UAS publicamos varios libros de didáctica general, pero no yo sola, sino el equipo que damos la asignatura, de evaluación educativa. Y después, en este caso, yo escribía varios artículos, charlas, conferencias, entonces lo compilé, lo articulé y pude publicar esos libros. Pero por lo menos hasta ahora también hay unos libros que escribimos que fueron un programa de investigación, auspiciado por el Programa Nacional Unido para el Desarrollo, que lo escribí con Antinoe Fiallo, que por cierto, mi hijo dice que yo escribo demasiado complejo, dice él, pero yo me cuáles son los libros. Sí. Filosofía de la Educación Dominicana, 1844-2000, que yo cuánto, a donde llegamos. Wow. Diagnóstico y nuevo paradigma. ¿No tiene que ser complejo? Obligatoriamente. Uno que se llama Educación, Ciencia y Construcción del Conocimiento. 1844-2000, que yo cuando otro libro. Diagnóstico y nuevo paradigma. ¿Qué es lo que dice con eso? Investigar cuáles eran los conceptos que se manejaban de esos temas históricamente para escribir un libro. Y lo escribimos Antinoe y yo. Después escribimos otro libro sobre la formación de maestros en la República Dominicana, de 1844 hasta cuando escribimos el libro. Es una investigación muy profunda y muy exhaustiva, y luego tú para escribirlo tienes que escribirlo con el nivel conceptual que lleve a la comprensión, pero sobre todo al buen manejo del trabajo que tú estás haciendo. Entonces, realmente, y en este caso de estos libros, la mayoría de esas conferencias, artículos, y luego yo le daba una visión general, lo articulaba y publicaba los libros. Pero realmente el objetivo fundamental mío al tratar de escribir es poder explicar con claridad, con certeza, pero sobre todo con el rigor conceptual que implica el buen manejo de las ciencias sociales, el rigor conceptual. Y por eso me dice mi hijo que lo que yo escribo nadie lo entiende, pero no es verdad.
Se entiende, eso es él que dice así porque es cómodo, pero no puede entender mucho. Pero realmente, bueno, pero podemos hacerlo. A veces es verdad que nadie lo entiende. Vas a un párrafo por fuera. Es importante precisar que la calidad de un propósito en construcción permanente, es importante pensar que la calidad es un concepto en construcción, es un propósito en construcción permanente, en correspondencia a una sociedad en la cual el cambio está presente en cada acción dirigida al logro de una educación que responda a las demandas presentes y futuras. ¿No se entiende? Yo lo entendí, pero Es naturalmente verdad que es complejo. no hay que tener unos conceptos claros para entenderlo, pero eso no es para todo tipo de público. Sí, lo que pasa... No, para profesionales, claro. Sí, lo que pasa es que la licenciada Alejandrina es de la escuela de Jorge Luis Borges, y entonces, que tiene un lenguaje cervantino. Alejandrina, una pregunta. La vocación de política, ¿de dónde le nació? Debo decirle que Alejandrina es dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y es una alta dirigente, miembro del comité político durante mucho tiempo y ha ocupado muchos cargos dentro del PLD. En la actualidad es presidente del Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch. Esa vocación, ¿de dónde le salió? No sé, porque en mi casa a todos nos gusta la política, pero la que tuvo realmente mayor de militancia política fui yo. Pero ¿qué pasa? Que desde que yo vine a la capital en el 69, yo lo primero que hice fue averiguar dónde había un local del PRD, porque el PRD no existía. Con una señora donde yo iba a visitarla, en la Juan de Morfa 26, que nunca me voy a olvidar, me dijo dónde estaba el local del PRD en Villa Consuelo. Yo fui sola, nadie me llevó a Villa Consuelo y me organicé en la zona B del PRD. Después, cuando Juan Bosch se va del PRD, renuncia al PRD y funda el PLD, yo era una tiguerita todavía, una muchachita, una gente que no tenía muchas relaciones políticas. ¿Qué yo hice? Me puse a averiguar dónde había un local del Máximo Cabral, del partido. Emilio Sosa me dijo que en la Jerónimo de Peña número 5, en San Carlos, había un local del PLD. Yo fui sola a organizarme. A mí nadie me llevó al partido. Yo en los dos sitios que fui sola y busqué dónde estaba el local y me organicé. Porque me interesó siempre la política, sobre todo por mi seguimiento toda la vida a las ideas, los principios, los valores, la enseñanza del maestro de siempre, el profesor Juan Bosch. A propósito de Juan Bosch, le quería preguntar, ¿qué ha significado para usted, qué significó estar tan cerca de una figura tan relevante en términos políticos y literarios como Juan Bosch? Bueno, para mí eso fue realmente una de las experiencias más hermosas que tuve en la vida. Sobre todo porque Juan Bosch, además de su capacidad, además de su experiencia, era un ser humano excepcional. Yo nunca voy a olvidar que yo hacía servicio en la casa de don Juan. Y don Juan nunca permitió, Miguel Ángel, que tú le colaras un café y le brindara un vaso de agua. Porque te decía que no, tú no estabas ahí para servicios personales, sino políticos. Y no dejaba que tú le hicieras nada. Don Juan, yo fui a su casa. Yo no hice invitación para la boda. Pero le dejé a él un papelito. Le digo, compañero Juan Bosch, el domingo a las 7 de la noche se casan dos compañeros del Máximo Cabral, José María Sosa y Alejandrina Germán. Y aunque no vamos a celebrar bodas, y a las 7 de la noche en mi casa. Cuando yo llegué de casarme, que me fui a casar en Sancho Sama, Alma Rosa, porque me casé domingo, y domingo no había oficialidad civil abierta, y conseguí una ahí que me abriera para que me casara, porque yo no quise faltar clase el sábado, para no faltar la clase el sábado. Cuando yo llegué a mi casa, de casarme de Alma Rosa, ya Juan Bosch estaba en mi casa primero que yo, vestidito de blanco. Y don Juan siempre, en todo lo que yo le pedí, le hacía, era realmente una gente. Juan Bosch es un ser irrepetible, único e irrepetible.
Don Juan, para mí, me acuerdo una vez que yo escribí una conferencia que iba a dar. Y vos, don Juan, le digo, don Juan, yo creo que usted me dé un vistazo, a ver si usted está de acuerdo, me dice algo. No, yo no tengo nada que corregirle a usted, usted todo lo hace bien. Oye, lo que me dijo. Bueno, de experiencias Realmente fueron unas experiencias demasiado exitosas con don Juan. Don Juan para mí realmente, yo en todas las instituciones que yo estuve, no funcionarios, usted estuvo vivo, a todas fue a visitarme. Y no creo que fueran de muchos funcionarios, pero donde mí siempre iba a visitarme, yo me traía mi foto con él, veía, me lo enseñaba, comenzando por el CONES, que estaba en ese momento que él fue, en la zona colonial, en el 96. Y ahí don Juan fue. Entonces, realmente para mí, don Juan fue una experiencia que única e irrepetible. Realmente no tiene con quién compararlo, porque como don Juan no existe otra persona, ni ha existido nunca. Esa es la verdad. Ya usted... Una vez en una conferencia como la de ayer me dijo que no iba a correr nada, todo lo que yo escribí estaba bien. Sí, esta larga trayectoria que ha tenido en el campo de la educación, en el campo de la política, que ha podido proyectarse a nivel nacional en una persona conocida. Además, perdón, excusa la interrupción. Para mí, Miguel Ángel, una de las cosas más importantes de Juan Bosch fueron los valores, las creencias, las actitudes, las convicciones que le enseñaba a uno, pero no te le enseñaba teóricamente, te lo enseñaba con la práctica de vida. Importantísimo. Le decía que después de estos recorridos y tantos conocimientos que ha podido acumular en el camino, en esta etapa de su vida, que ahora no está en la vorágine de los manejos del Estado, de todo eso, ¿qué quiere seguir haciendo Alejandrina Germán por su vida y por el país? Para mí lo más importante es aportar todo lo que uno pueda y que esté dentro de sus capacidades, mientras uno pueda, para seguir la enseñanza de Juan Bosch, es poder contribuir a avance y desarrollo de la República Dominicana, para que tengamos una sociedad más inclusiva, más desarrollada, más moderna, con mayores niveles educativos y sobre todo con los valores, actitudes y convicciones que deben caracterizar a la ciudadanía dominicana. Y yo en eso no lo interrumpo. Por eso me siento muy satisfecha de ser la presidenta del Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch, ser la titular de la Secretaría de Formación Política del PLD. No lo podemos hacer como lo hacíamos cuando Juan Bosch estaba vivo, muchos años después, que la formación política era mucho más habitual y realmente obligatoria. Y aunque, por ejemplo, en los últimos estatutos y en los últimos programas de formación política se ha seguido diciendo que es obligatoria para determinados niveles, no nos hemos dedicado a obligar a que eso se cumpla. Y ya tenemos realmente mucha gente que ni sabe lo que significa la formación política, ni mucho menos quién fue Juan Bosch para el PLD, pero yo pienso que estamos en el momento oportuno ahora para poder retomar eso, porque lo que está realmente vigente en todas las sociedades que avanzamos a mayores niveles de desarrollo es que los ciudadanos y las ciudadanas deben tener una formación política que les permita contribuir a que su país pueda seguir avanzando. Muy bien. Damos las gracias a la gran educadora dominicana, Alejandrina Germán, que haya compartido con nosotros esta conversación aquí en Troya TV. Y recuerden, suscríbanse en el canal, dennos sus me gusta y hagan sus comentarios, porque se ha hablado de manera profunda sobre temas claves de la realidad dominicana. Hasta luego.